Hola jóvenes, buen día. Bienvenidos a la primera clase a distancia. En esta clase vamos a hablar sobre el tema de criterios de divisibilidad. Nuestro aprendizaje esperado es determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos. Primero, aquí yo les voy a estar hablando de qué significa divisibilidad y qué son los números primos. Aunque no lo anote todo, ustedes al final que les deje el ejercicio, la tarea que van a realizar, pues ya lo van a poder sacar de lo que yo estoy hablando. La divisibilidad. Primero, ¿qué es divisibilidad? Divisibilidad significa dividir un número y que el resultado me quede en partes enteras o partes iguales. Es decir, si yo divido 10 entre 2, el resultado es 5, entonces mi resultado es un entero. Si yo divido 10 entre 3, ahí mi resultado es 3.3. Entonces existe un decimal, por lo tanto eso no es divisibilidad. Lo puedo dividir entre 3, pero me va a dar decimales y no podríamos decir que 3 es un divisor de 10. Entonces únicamente va a ser divisibilidad cuando mis resultados sean partes enteras, sin decimales. Entonces vamos a pasar primero al criterio de divisibilidad entre 2. ¿Cómo yo sé cuando un número es divisible entre 2? Pues a través de los criterios. Entonces, ahorita vamos a analizar esos criterios, que ahí les va un ejemplo. 394 voy a poner. Yo sin tener que hacer el algoritmo normal, el algoritmo es la forma en que lo hacen ustedes, por ejemplo, esto sería el algoritmo, 394 entre 2. Sin tener yo que hacer esta división de aquí, únicamente quiero saber si 394 se puede dividir en partes iguales entre 2. Digamos que yo tengo el piso del patio de mi casa mide 394 metros cuadrados y yo quiero saber si esta área de este piso de aquí la puedo dividir en partes iguales que midieran todas 2 metros. Entonces yo tengo que saber eso rápidamente sin tener que hacer la operación y mentalmente pues calcularlo. Entonces para eso me va a ayudar el criterio. El criterio dice, será divisible entre 2 si el último dígito es par o 0. ¿Ok? Entonces ese es el criterio. Aquí el último dígito se refiere al de las unidades. En este caso pues es el 4 y cumple con el criterio o no. Si el último dígito es par, el 4 es par, pues sí es un número par. Entonces, pues yo diría que 394 sí se puede dividir entre 2 en partes iguales. Ahorita no me interesa saber cuánto es 394 entre 2. Únicamente lo que me interesa con este tema es saber si es divisible o no es divisible. Teniendo otro ejemplo para este mismo criterio, si yo tengo 1950 y quiero saber si es divisible o no, pues recuerdo yo mi criterio que es este y tiene que ser el último dígito par o 0. Y aquí pues el último dígito es 0. En automático yo sé que sí cumple con esa función, que sí es divisible entre 2, el 1950. Les digo, ahorita no interesa saber cuánto es la división de 1950 entre 2. Tomando otro ejemplo, yo tengo 395 y ¿cómo voy a saber si lo puedo dividir en partes iguales entre 2? Pues el 5 no es par ni es 0, por lo tanto este no sería divisible entre 2. Bien, pasamos a otro criterio. Voy a copiarlo para no tardarme.
ni hacer largo el video. Criterio de divisibilidad entre 3. ¿Cómo voy a saber cuando una cantidad es divisible entre 3? Voy a ponerles un ejemplo. Voy a poner 921. Ahí está. 921 será divisible entre 3. Pues yo nada más lo que quiero saber es si lo puedo dividir en partes iguales, sin que sean decimales. No me interesa ahorita saber cuánto es. Y así, sin tener una calculadora a la mano, pues yo poderlo hacer mentalmente. Y el criterio dice lo siguiente: será divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Es decir, los dígitos, ¿cuáles son? Yo aquí tengo un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Son los 3 dígitos y yo sumo 9 más 2 más 1, me va a dar como resultado 12. Y este 12 tiene que ser múltiplo de 3. La suma de sus dígitos debe ser, el resultado debe ser múltiplo de 3. Entonces, para saber si es múltiplo de 3, se van a la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Entonces, el 12 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 921 sí es divisible entre 3. Voy a tomar otro ejemplo, poner otro ejemplo, 1984. Pues siguiendo el criterio de divisibilidad, pues yo mentalmente, esto lo puedo hacer mentalmente, nada más que yo se los voy a hacer aquí. 1 más 9 más 8 más 4. Serían 18, 22. Dentro de este 22 tiene que ser múltiplo de 3. Dentro de la tabla del 3, 3 por 7 me da 21 y 3 por 8, 24. Entonces, el 22 no es múltiplo de 3, por lo tanto, 1984 no va a ser divisible entre 3. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de saber si un número es divisible entre 3 o no. No importa la cantidad de cifras que tenga. Si yo tuviera aquí 1254, voy a tomar ahora este ejemplo, son también 4 dígitos. Lo que hago es sumar 1 más 2 más 5 más 4, que eso lo pueden hacer mentalmente, no es necesario que lo escriban. Y la suma me da 12. El 12 es múltiplo de 3, pues sí, sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, este sería múltiplo de 3. Si yo tengo, digamos, el 19.833, vamos a ver si es múltiplo de 3. Y lo voy a hacer ya mentalmente. 1 más 9, 10, 18, 21, 24. 24 es múltiplo de 3. Sí, porque 3 por 8, 24. Por lo tanto, 19.833 sí sería divisible entre 3. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente criterio. Criterio de divisibilidad entre 4. ¿Ok? Este criterio nos dice, será divisible entre 4 si los dos últimos dígitos
son ceros, o múltiplos de 4. ¿Ok? Entonces, yo aquí un ejemplo. Si tuviera yo 19.200, ¿sería divisible entre 4 o no? Pues para esto el número tiene que sus dos últimos dígitos, este y este, tendrían que ser ceros o bien múltiplos de 4. Y como son dos ceros, pues este sí es divisible entre 4 en partes iguales. No es necesario decir en partes iguales, porque divisible significa que sean partes iguales, pero se los digo para que les quede claro. Y otro ejemplo, si tengo 35.916, ¿será divisible o no? Pues los dos últimos dígitos es el 1 y el 6, las cifras son 16, y el 16 es múltiplo de 4, claro que sí es múltiplo de 4, 4 por 4 son 16, por lo tanto sería múltiplo de 4. Si yo tengo 2522, voy a ver los dos últimos dígitos, es el número 22, y 22 es múltiplo de 4, no es múltiplo de 4, por lo tanto 2522 no es divisible entre 4. Pasamos al criterio de divisibilidad entre 5. ¿Cómo sé si es divisible entre 5? Este es muy facilito. Demasiado facilito. Dejen copio esta parte. Será divisible entre 5. Bueno, esto no nos va a servir. Entre 5 si el último dígito es 0 o 5. Será divisible si el último dígito de la cifra es 0 o 5. Entonces, ejemplo, tengo aquí yo 1945. Bien, me fijo el último dígito es 5, por lo tanto es divisible. Si yo tengo 10.970, el último dígito es 0, por lo tanto también es. Si tengo 524, el último dígito es 0, no, tampoco es 5, por lo tanto este no se divide entre 5. Muy bien, es sencillo este y a primera vista lo van a identificar. Ahora el criterio de divisibilidad entre 6, vamos a verlo. Entre 6. Este será divisible entre 6 si la cantidad, si la cantidad es divisible entre 2 y entre 3. Aquí este se va a complementar. Entonces, si yo tengo un número, digamos, tengo el 1924, primero tengo que ver si este número es divisor de 4. Digo, es divisor entre 2. Entonces, el criterio para dividir entre 2, si yo lo recuerdo, dice, será divisible entre 2 si el último dígito es par o 0. Entonces, el último dígito aquí sí es par, por lo tanto entre 2 sí se puede dividir. Ahora, el criterio de divisibilidad de 3, si yo me regreso, será divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces, tendría que sumar esos dígitos. 1 más 9, 10, más 2, 12, más 4, 14. 14 es múltiplo de 3. No lo es. Porque 3 por 4 me da 12, 3 por 5, 15. El 14 no es múltiplo. Por lo tanto, este de aquí no sería divisible entre 6.
Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo 1840, bueno, voy a poner 1830. Vamos a ver si es divisible entre 6, si se puede partir en partes iguales. Para que sea entre 2 tiene que terminar en 0, pues si termina en 0 o en número par, entonces entre 2 sí se puede. Vamos a sumar sus dígitos: 1 más 8, 9 más 3, 12 más 0, 12. 12 es múltiplo de 3, sí, sí es múltiplo de 3, por lo tanto 1830 lo divide entre 2 y entre 3 y también será divisible entre 6. Ok, entonces es la forma de saber esos criterios de divisibilidad. Por lo pronto nos vamos a enfocar en esto nada más, porque pues ya los del 7, del 8 son un poco más tardados que si hiciéramos directamente la división. Entonces, pues es más práctico nada más hasta el 6. Igual el criterio de divisibilidad de 10, pues únicamente será divisible entre 10 si termina en 0. Esa es la única opción del 10. Muy parecido al 5, pero únicamente y el último dígito debería ser 0, el del 10. Así que con esto terminamos el tema. Son criterios de divisibilidad y el trabajo de ustedes se los mando mismo en la plataforma para que lo tengan ahí y ahí les explico las instrucciones de lo que van a tener que hacer. Muchas gracias por su atención.